Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con este libro de números. Recordemos que pues en hebreo es Bamidbar, ¿sí? Que significa en el desierto. ¿Listo? Y pues este libro pues va a hablar de todo lo que tiene que ver con la parte de lo que ellos vivieron los 40 años en el desierto, ¿sí? Recordemos que cuando terminamos de ver Levítico, pues ellos todavía estaban en el monte Sinaí, estaban recibiendo las leyes, todo el libro de Levítico es leyes que pasaron, solo nos cuenta ciertos relatos, como lo fue lo de la consagración de los sacerdotes, cómo empezó directamente el sacerdocio levítico en operación, y también nos cuenta cómo estos dos hijos de Aarón, pues definitivamente hicieron lo malo ante el Eterno, ¿cierto? Pero de allí en cuanto a historia, no nos cuenta más, ¿cierto? No nos cuenta más relatos, no nos cuentan más cosas que pasó con el pueblo, sino de ahí en adelante ya son leyes que tiene que guardar sea los sacerdotes o sea el pueblo en general. Pero vamos a ver que este libro de números definitivamente no vemos tantas leyes, vemos cómo se empiezan a aplicar algunas leyes, ¿sí? Y cómo el Eterno pues también empieza a corregir a su pueblo y también pues el trato que se les da dependiendo de cómo están haciendo o siguiendo las palabras del Eterno. ¿Listo? Eso lo vamos a ver pues a lo largo de todo este libro. Entonces, para la introducción o como texto introductorio, vamos a tener Primera de Corintios 10. En este capítulo nos empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, aquellos que salieron de Egipto, o sea, los que están relatados en estos primeros 5 de la Torá, dice, todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube? Esa nube que los cubría el sol en todo su camino desde que salieron de Egipto hasta que llegaron hasta casi ya a la entrada de la tierra prometida, siempre esa nube los estaba protegiendo, ¿cierto? Y dice, y todos pasaron el mar. Cuando pasan el mar, recordemos que es un tipo de bautismo, ¿sí? A nivel espiritual, que quiere decir que pasan el mar, son como zambullidos, ¿sí? En el mar, y al salir de ellos, pues están dejando, ¿qué? Todo lo que vivieron en Egipto. Es decir, van a dejar su esclavitud, van a dejar todo eso, lo mismo que nosotros al bautizarnos, pues ¿qué hacemos? Nos sumergimos en el agua, ¿cierto? Y al salir, vamos a decir, en el agua quedó el viejo hombre, pero ahora yo voy caminando y siguiendo al Eterno. Y ese viejo hombre que iba en contra de las leyes de Dios, pues se queda allí en lo profundo del mar. ¿Listo? Ese es un tipo. ¿Listo? Y sigue en el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, estuvieron bajo la protección del Eterno y se sumergieron para dejar su pasado, su esclavitud, sus dolores y seguir a un nuevo caminar, a una nueva libertad, ¿no? Y sigue en el verso 3, y todos comieron el mismo alimento. ¿Cuál alimento comieron ellos? Tanto físico como espiritual, todos comieron lo mismo. En el espiritual, que comieron las leyes del Eterno, Dios les dio las leyes no a uno, no a dos, no solo a los sacerdotes, se las dio a quienes, a todo el pueblo. Todo el pueblo sabía lo que tenía que hacer el sacerdote y lo que no.
Todo el pueblo sabía lo que tenía que hacer un levita y lo que no. Todo el pueblo sabía lo que se hacía en el tabernáculo, lo que se hacía en el templo, lo que se hacía en un día de reposo, lo que se hacía en las fiestas. Todo el pueblo conocía todo. ¿Listo? Por eso dice que acá comieron el alimento espiritual. ¿Cuál otro alimento comieron? El físico. También todos lo comieron. ¿Cuál fue ese alimento físico que todos comieron? El maná. Entonces, tanto estuvieron bendecidos, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. ¿Listo? Y sigue diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Sí? O sea, lo mismo. ¿Cuál es la bebida espiritual de nosotros? La Torá. Es el agua que nos limpia, ¿no? Y dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Recordemos que cuando ellos estaban caminando en medio del desierto, había un ángel que los estaba guiando por donde tenían que seguir. Lo mismo cuando el tabernáculo paraba, ellos paraban. Lo mismo, ¿quién era el que los guiaba? ¿El tabernáculo? No. La presencia del Eterno que estaba en el tabernáculo, la presencia del Eterno que estaba en la nube, era la que decía dónde tenían que ir caminando. Por eso, ¿quién era el que los guiaba? Yeshua. ¿Listo? Entonces, él, y esto no lo dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de alimento y qué bebida se refieren? Pues ya se los dije, a su palabra, a la Torá, a la ley de Moisés. Imagínense, ¿no? Y a veces nosotros no pensamos que todo, pues todo lo que está escrito en la Torá, pues ya está referido, ya Pablo habla de ella. No es que Pablo vino a crear un nuevo sistema, una nueva religión, eso es totalmente contrario a lo que realmente Pablo quiso mostrar. Y acá nomás en estos 4 versos, pues no lo muestra, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, de todo ese pueblo, de la mayoría, no estuvo conforme a lo que Dios estaba diciendo. Por eso dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es qué es quedarse postrados en el desierto? Es decir, murieron. Murieron sin poder ver y sin poder entrar a la tierra prometida. Y eso lo vemos. La mayoría no agradó a Dios, la mayoría lo que hizo fue criticar, chismear y irse en contra del Eterno en vez de hacer lo que el Eterno les estaba pidiendo. Estaban duros de corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es lo que dice, nos lo dice nuestro Mesías en Mateo 22:14, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos salieron de Egipto, solo unos cuantos entraron a la tierra prometida, es decir, fueron juzgados. Fueron juzgados a lo largo de que fueron caminando. ¿Por qué? Porque en medio de sus críticas, en medio de sus cosas, no quisieron seguir al Eterno. Y el Eterno estuvo en un momento tan bravo, tan radical, que dijo, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Esta generación que vieron los milagros, que estuvieron allí en el Éxodo, en Egipto, todos esos milagros, todas esas plagas que vimos, todos esos milagros que vieron, ellos van a estar postrados, no van a entrar a la tierra prometida, ni siquiera la van a poder ver. Imagínense, pues eso es un juicio para aquellos que no quieren seguir la voluntad del Eterno. Entonces acá en este libro de números, pues ¿qué es? Es una advertencia para nosotros, para que no caigamos en lo mismo que estas personas que están aquí en estos libros, que quedaron postrados, pues definitivamente no quedemos en ellos, que no quedemos en la esclavitud, que quedaron en Egipto y ellos quisieron seguir en lo mismo, porque ahorita lo vamos a ver, cada vez que pasaba algo decían, ay, nos trajeron a morir, mejor estábamos en Egipto.
Imagínense esa repetidera tras repetidera. Es lo mismo que un niño chiquito diciendo, no, yo comí mejor ayer que hoy. Pues, ¿cómo te vas a sentir tú? Pues mal, ¿cierto? No te va a gustar. Lo mismo pasa a Dios. A Dios no le va a gustar que le estés diciendo, no, yo mejor estaba allí, esclavo cautivo, que aquí contigo. Pues imagínate. Y dándote la libertad que pues, y cuidándote, y como todo lo que te cuidaba, pues aún así diciendo eso, pues es peor, ¿no? Entonces, por más que veamos milagros, por más que veamos cosas asombrosas, eso no garantiza que nosotros seamos llevados a la tierra prometida. Eso no garantiza que nosotros seamos salvos, ¿sí? ¿Cuántos milagros no vieron esta generación? Vieron las 10 plagas, ¿sí? Vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron cómo salía agua de la roca, que eso lo vamos a ver ahorita. Vieron cómo Nadab y Abiú fueron castigados por no hacer lo que el Eterno les decía. Pues imagínense cuántas cosas no vieron y aún así estaban con su dureza de corazón. Es decir, los milagros no hacen que el ser humano crea. Puede que crean por el momento, por sentimientos, por emoción, por euforia, pero no van a creer en absoluto. ¿Por qué? Porque el creer y el seguir a Yeshua, el seguir a Dios, el seguir al Eterno, es más de convicción, de decisión, una decisión radical en mi vida, más que de un milagro que pase en mí. Si tú estás esperando que pase un milagro en ti para ya tomar una decisión radical y seguir al Eterno, estás perdido. Lo mismo pasa cuando uno se enamora. No sé si casi siempre yo les pongo ejemplos así. Cuando uno se enamora, ¿qué pasa? Los primeros días eso es dulce, amor, por aquí, por allá, todos junticos, todo queremos hacer, así, así, ¿cierto? Pero cuando nos casamos, ¿qué pasa en ese transcurso de convivencia? Pues empezamos a ver los errores de los demás. Empezamos a ver el error del otro, la falencia, las cosas que no nos gustan, ¿cierto? Empezamos a tener roces y ahí ya empieza, ¿qué? Ya no empieza la decisión de amarlo y de estar con esa persona por mis sentimientos, porque a veces mis sentimientos no van a ser a amarlo, voy a querer totearle la cabeza, ¿sí? Voy a querer jalarle la oreja para que me haga caso, para que no haga lo que no me gusta, ¿sí? Voy a querer discutir con él, voy a pelear, voy a incluso a llegar a tirar cosas del mal genio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tengo que tener esa decisión de decir, yo voy a continuar con él, porque fue el hombre que yo escogí para mi vida, ¿sí? En caso de nosotras las mujeres. En caso de los hombres, pues ahora me tengo que aguantar a esta mujer cantaletosa, no, cansona, como ustedes la vean, me tengo que aguantarla. ¿Por qué? Porque la escogí como la mujer que me va a acompañar en mi largo vivir. En cuanto al amor, pues es una decisión que va a perdurar sin importar si estoy enojado, si estoy bien con la persona, si estoy amoroso. Hay días que, mejor dicho, florece el amor por todo el ambiente, ¿cierto? Cambio, hay otros días que, mejor dicho, no nos queremos ver. Hay otros días donde no, estamos como normalitos, otros días donde estamos distanciados, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que mi decisión de estar con él, pues, se pierda, ¿sí? Eso es totalmente diferente a cuando yo estoy por emoción. Cuando estoy por emoción, ay, se me acabó el amor, pues bueno, terminemos, hasta acá llegó y me voy y me meto con otro hombre o con otra mujer. Eso no debe hacer. Por eso es que hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día las parejas no duran ni 2 años y ya se están separando, ya están teniendo novios, como cuando yo me quité camiseta y me pongo otra y listo. Eso empezamos otra convivencia. Por eso es que hoy no dura. ¿Por qué? Porque no está esa decisión. Lo mismo es con el Eterno.
Si nosotros lo seguimos por emoción, de lógico que no vamos a llegar a ese amor que el Eterno quiere. ¿Y cuál es ese amor que nosotros debemos de darle al Eterno? Ese mismo amor que Él nos está brindando. ¿Él nos quiere por emoción? No, porque si Él nos quisiera por emoción, ay, ahorita están muy lindos, muy bellos, ay, sí, los tengo. Ay, pero hoy me sacaron la piedra, no, los voy a erradicar del todo. Pues imagínense qué pasaría con nosotros si realmente Él hiciera todo conforme a sus emociones, conforme a su pensar, ¿sí? Pues es diferente, ¿cierto? Ya estaríamos muertos. En cambio, que él actúa con ese amor que todo lo soporta, que todo lo concede, ¿sí? Ese amor que, mejor dicho, a nosotros es difícil de entender, ¿sí? Él sí trabaja en dar ese amor sin condición, en dar ese amor con paciencia, con ternura, a pesar de que nosotros le respondamos de la peor manera, ¿sí? O sea, Él nos sigue y Él lo hace es por decisión. Nosotros también debemos amar al Señor por decisión, no por mis emociones, porque mis emociones son muy cambiantes. En cambio, si yo tomo una decisión, debe ser radical y de ahí nadie me va a mover, ¿cierto? Lo mismo que nosotros cuando tenemos una comida favorita y una que no nos gusta y mejor dicho hasta nos hace vomitar. ¿Ustedes se comerían esa comida que les hace vomitar porque alguien se las pidió? No, ¿cierto? Sería muy complicado y tiene uno que, mejor dicho, querer agradarle a esa persona al 100% para que no comamos esa comida, ¿cierto? Pero si sabemos que nos hace daño, que definitivamente nos hace vomitar, pues que es preferible decirle que no nos gusta en vez de decirle, no, sí, voy a seguir todo lo que tú me digas. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta eso de que yo voy a tomar una decisión totalmente radical de seguirlo, pues no me voy a dejar llevar por el milagro que este me diga, por el milagro que aquel me muestra, por el milagro que X o Y persona diga que hace, sino que me voy a centrar solo en lo que el Eterno me está diciendo que haga, ¿no? Entonces, recordemos, los milagros no garantiza que yo sea salva o que mi decisión de amarlo al Eterno sea totalmente sincera. Entonces, ¿de qué depende que lleguemos a ser salvos? ¿De qué depende que yo realmente sepa que voy a entrar a la tierra prometida? Pues eso lo vamos a ver a través de todo este estudio del libro de Números. ¿Listo? Y vamos a ver por cuáles razones Dios juzgó, y Dios juzgó al pueblo de acuerdo a estas razones. Y los vemos siguiendo ahí en 1 Corintios 10, el verso 6, dice, mas estas cosas, o sea, más que cosas, todo eso que pasó en el desierto, todo eso que ellos vivieron durante esos 40 años, ¿qué fue lo que pasaron? Dice, sucedieron como ejemplo para quienes, para nosotros, que hoy en día los estamos estudiando, que hoy en día lo estamos leyendo. Dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Por lo menos Caleb codició el tener el mandato o tener la posición de Aarón, ¿sí? Por lo menos otros codiciaron tener más riquezas, tener posición que ellos no tenían, ¿sí? La otra, ni seáis idólatras. ¿Qué hicieron ellos apenas se casaron? Pues cogieron y cambiaron a Dios por un becerro de oro. Sí, vamos a ver que ahorita a través del libro también hicieron otras cosas, por lo menos cuando llegaron ya a Moab, en ese momento vamos a ver que también idolatraron con las mujeres esto moabitas, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice? Dice, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, dejaron lo que realmente tenían que hacer, que era cuidarse, buscar del Eterno, estar en la presencia de Él, y prefirieron hacer cosas que no debían hacer. Y sigue en el verso 8, que esas ya las vamos a ir entendiendo a lo largo del estudio. Sigue en el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. ¿Qué pasó en este momento? Mientras que se estaban con las moabitas, pues empezaron y llegaron unas mujeres que eran de mala reputación, es decir, que eran prostitutas, ¿sí? Y fueron y se acostaron con los hombres de en ese momento. Al hacer eso, hubo una plaga que cayó en el pueblo por estos hombres que cometieron ese error y por eso murieron todas estas personas. ¿Listo? Después dice en el verso 9, ni tentéis al Señor. ¿Qué es tentar al Señor? Decir, ay, es que tengo hambre y ¿por qué no me das de beber? ¿Qué haces que no me das de beber? Eso es tentar al Señor. Ay, Señor, yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. No la ves todos los días en la creación, en tu cuerpo. Sí, todo eso es tentar al Señor. Imponer cosas que no debemos de imponer. O ustedes que son padres, creo que acá la mayoría ya son padres. Bienvenida, Isa, no te había visto. Bueno, ustedes cuando son padres y su hijo de 2 años o 3 años les empieza a decir, mami, es que esa comida que usted me da está fea. No, 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 deme otra cosa, eso está feo. ¿Ustedes le aceptarían eso? ¿Cómo se pondrían ustedes? Vero, ¿cómo te pondrías tú al escuchar eso de tus hijos? Vero, ¿si estás ahí? Ande. Sí, ¿Tú cómo te pondrías si tus hijos te dicen eso? no, pues molesta. ¿Cierto? No te gustaría porque tú le estás dando lo necesario que necesitan, ¿cierto? Así es, o más bien estoy dando, creo que pues más bien fijándome en lo que es para su bien. Exactamente. Lo mismo está haciendo el Eterno. Gracias, Vero. Lo mismo hace el Eterno cuando nos da nuestras cosas. Al nosotros exigirle más de lo que tenemos, ¿qué estamos haciendo? Tentándolo. Estamos diciéndole, no, a mí no me gusta nada lo que tú me estás dando. Dame esto porque esto es lo que yo quiero. Esto es lo que realmente yo necesito, pero realmente eso es lo que necesito. Un niño de 2 años me puede decir, no, yo necesito una moto último modelo, se la voy a dar porque él lo necesita, porque él me dice que lo necesita. No, porque yo sé que se va a matar, ¿sí? Se monta en esa moto y allá va a estrellarse y ni siquiera va a poder controlarla ni nada, ni manejarla, ¿cierto? Pues de lógico que no le voy a dar algo que no necesita. Lo mismo hace el Eterno. Por eso dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué pasó ahí cuando perecieron por las serpientes? Ellos de estar hable y exijan, pues llegó el momento en que Dios dijo, les voy a mandar unas serpientes y los van a morder y por ellas van a perecer. Sí, por eso hizo que pusieran una asta de serpiente con una forma de serpiente para que cuando ellos la miraran, recordaran que estaban pecando, que estaban tentando al Eterno, que estaban yendo en contra del Eterno, porque una serpiente a qué recuerda, pues a lo que pasó en Génesis con Adán y Eva, esa mujer, esa serpiente que tentó a Adán, perdón, a Eva, ¿cierto? Y de Eva pues tentó a Adán y así sucesivamente, pues eso les iba a recordar que ellos estaban fallando al pacto realmente.
¿sí? Y que al mirarla y al reconocer que fallaron y al arrepentirse, pues ahí sí iban a ser sanados. Si no hacían eso, definitivamente iban a morir. ¿Listo? Esa fue la tentación. Ya más adelante los vamos a estudiar un poquito más a detalle. ¿Listo? No se preocupen. En el verso 10 dice, ni murmuráis, como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Joré fue uno de los que murmuró al querer tener la posición de Aarón, al querer codiciar lo que no tenía, pues ¿qué empezó a hacer? Murmurar. Empezó a llevar al pueblo a través de murmurar y decir ese Aarón no debería estar ahí, eso no debería ser así, y por eso pues a Coré, ¿qué pasó? Se lo tragó la tierra, y fuera de eso aquellos que lo siguieron fueron rostizados, fueron quemados, ¿sí? Y pues ya lo vamos a ver más adelante. Y nos sigue diciendo en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. Están escritas como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos, para llamarnos la atención, para que sea como advertencia, como cuando uno de mamá o no sé, cada uno de nosotros tuvimos una mamá, ¿cierto? Pues, ¿qué nos decía la mamá? Mira, mijito, no te comas eso porque te hace daño, o no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. ¿Qué pasó? Fuimos de cabeza allá, nos metimos allá, hicimos eso. ¿Y qué pasó después? Tuvimos nuestras consecuencias. Ella nos advirtió, y como dice un dicho acá en Colombia, soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Entonces acá ya dice, se nos está advirtiendo. Si se nos advierte, pues de lógico que vamos a ¿qué? Ahí dice, sigue diciendo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que al que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, si nosotros pensamos que estamos firmes, que no vamos a caer, pues tengamos cuidado porque es cuando más vamos a caer. Por eso esta advertencia. Pilas, pilas con esto, no forniques, no murmures, no estés codiciando lo de otros, ¿sí? No estés haciendo esto, pilas con estas cosas, ¿sí? Por eso no las pone ¿para qué? Para ejemplo, para que no caigamos en lo mismo que cayeron el pueblo en su momento. Por un lado, pues las escrituras siempre nos enseña que la salvación es perdurable y es eterna, ¿cierto? Pero también se contradice porque dice que la perseverancia es de los santos. Entonces nos dice primero, no, la salvación es eterna, nada te la puede quitar, pero después te dice que la salvación es la perseverancia de los santos. Imagínate, entonces si yo no persevero, pues no voy a estar en la salvación. Entonces aparentemente, pues estos son dos conceptos que se van a ir, que están de allá para allá, entonces ¿para cuál escojo? ¿Cómo los concilio? ¿Cómo les encuentro esa unión? Sí, que me dicen, no, es que los dos van, pero pasa esto y esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que conciliarlos? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues lo que pasa es que la Biblia a través de los 66 libros nos enseñan estos dos versículos. Y los vamos a ver que no se pueden conciliar del todo o reconciliar del todo. ¿Por qué? Y eso lo vemos en Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá está hablando del primer concepto. La salvación es perdurable, es eterna, desde que estén en mi mano,
no van a perecer, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos enseña en Lucas 21:36, velad, o sea, estar pendientes, vigila, pues en todo tiempo orando, que seáis que tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, ¿qué nos dice? Estad vigilando, estad orando para que seas tenido por digno para ser salvo, para que no vivas cosas o no tengas que pasar por lo menos el día de la ira o el día del juicio, ¿sí? Imagínense, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué nos dice? Son dos conceptos que por un lado, pues nos da la seguridad, la confianza que vamos a tener una salvación totalmente eterna, pero por otro lado te dice, vele, vigile, guarde, estate pendiente y ora de que seas tenido por digno para tener la salvación. Imagínate, pues ahí sí como dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Se confío plenamente en él y estoy orando o qué debo hacer? ¿Sí? Entonces estos principios, sí, estos dos principios que parece que no tienen reconciliación, pero vamos a ver que tienen un doble propósito. Son para algo, por algo están, ¿sí? ¿Y es para qué? Para que nadie se confíe. Si yo te digo a ti, no, tú tienes la vida eterna, pues tú vas a hacer y deshacer y dices, pues como ya estoy en la eternidad, pues ya qué voy a hacer. Lo mismo que hoy en día dicen, ay, pues ya como estoy en la gracia, pues puedo hacer y deshacer porque el Eterno me perdona. No, espérate, porque hay un límite, ¿sí? Sea, hay un límite. La salvación sí es eterna, pero pilas porque va a pasar esto si tú cambias de bando, si tú dejas de hacer lo que el Eterno te pide, ¿sí? Entonces, la primera, los dos propósitos que tiene. La primera, consolar a los afligidos, aquellos que dudan, aquellos que dicen, realmente voy a ser salvo, realmente voy a poder entrar al reino de los cielos. Para eso es la primera opción, de que la salvación es eterna, de que la salvación el Eterno la da y no la quita, ¿sí? Pero también tiene el segundo propósito, para alertar a los perezosos, para alertar a los tibios, a los que dicen, ay, yo obedezco por mí, ya no tengo que hacer nada, ay, acá que nada me digan, ¿sí? Yo me quedo acá acostadito, ya tengo mi salvación, yo ya no tengo que hacer nada, no pilas, ¿sí? Porque es como la labor de un hijo. Sí, uno tiene el padre, todo el padre nos lo da, ¿cierto? Todo eso, pero el hijo tiene que cumplir ciertas responsabilidades, ¿cierto? No puede estar en la casa así todo el día de perezoso, mirando para arriba, para el techo, no. A medida que van creciendo, uno les va poniendo su responsabilidad, ¿cierto? A los 2, 3 años, recoja los juguetes o el reguero que hizo, ¿cierto? A los 5, 6 años, bueno, tiene que empezar a aprender a escribir, empezar a las letras, los colores, los números y recoger su reguerito, ¿cierto? Y así más adelante se le empiezan a poner muchas más responsabilidades. Lo mismo pasa con el Eterno. Él sí nos da su protección, nos da la salvación, pero nosotros tenemos que vigilar en guardar lo que Él nos pide, porque si no es posible que cojamos otro camino, nos perdamos del camino principal del Padre y que pase, perdamos la voluntad del Padre, perdamos lo que Él nos está pidiendo y al perderlo, pues vamos a estar fuera de Él y si estamos fuera de Él, ¿qué pasa con nosotros? Morimos, ¿cierto? Entonces, por eso es que eso tiene dos propósitos. El primero es estar confiado de que el Eterno sí me va a salvar, me va a proteger, me va a cuidar,
Pero la segunda es que de que yo también tengo que hacer mi parte, ¿sí? Yo también tengo que estar dispuestos a ser santificados. Recordemos lo que vimos en Levítico. Él sí me santifica, pero ¿qué tengo que estar yo? Tengo que estar dispuesto. Tengo que poner ese primer pasito para decirle, sí, Eterno, yo quiero que me limpies, yo quiero que me justifiques, yo quiero que hagas en mí el trabajo que quieres hacer. Pero primero tengo que, ¿qué? Que disponer mi vida. Lo mismo acá con la salvación. Entonces, como yo me dispongo, como yo estoy alerta, como yo no quiero ser ese perezoso que se la pase rascándose la barriga todo el día, entonces voy a estar con el Eterno, buscándole, obedeciéndole, aprendiendo de él y haciendo lo que él me pide. Y así puedo orar y decirle al Eterno, tenme por digno de estar en tu presencia en el último tiempo. Tenme por digno para yo poder estar en la eternidad contigo, ¿sí? Porque así como el Padre, así como ustedes de padres terrenales no le van a dar a sus hijos y no le dicen a sus hijos, no, pues sí, papito, si usted no me obedece tranquilo, igual va a tener todo, no, va a llegar un momento en que ustedes van a decir, no, pues ya se me sale de las manos. Si usted quiere vivir la vida que usted quiera, papito, pues vea, acá está la puerta, vaya y salga y haga lo que usted quiera. Pero mientras que esté en mi casa, va a hacer ¿qué? Mis reglas, ¿cierto? ¿O no lo hacías, no lo harías así, María Elena? Sí, así es. Tenemos que ser obedientes para poder alcanzar ese gozo de salvación. Exactamente. Entonces, si así lo somos y lo hacemos con nuestros padres terrenales, ¿cierto? Bueno, pues cuando los que son de vieja guardia, porque ya los de ahorita ya casi no exigen a los chicos, entonces, ¿qué pasa? Si vemos, nuestro padre es casi igual al padre terrenal o a la madre terrenal. Entonces, si nosotros vamos a vivir bajo su protección, queremos su salvación y queremos que sea eterna, pues sigamos y juguemos bajo las reglas de él, no bajo mis reglas, no bajo mis propósitos, ¿sí? Porque voy a ir de mal en peor. Por eso nos dice Lucas 13:2, respondiendo Yeshua dijo, pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir acá? Ay, que como estos Galileos, y acá pasó que creo, si no mi memoria no me falla, que acá fue que estos Galileos, sí, los mataron junto con el sacrificio que estaban llevando en el templo, no me acuerdo si fue por los romanos o por los griegos, no me acuerdo muy bien, pero cogieron y los mataron allá y los sacrificaron directamente en el templo. Entonces, pues cualquiera diría, ¿no? Pues si tiene esa muerte tan fea, tan indigna, ¿sí? Entonces, pues de lógico es que ellos hicieron peores cosas que yo, ¿cierto? A nivel pensamiento humano, pensaríamos eso. Lo mismo pensaríamos ahorita de que, ay, no, es que ese que viola, ese que asesina, pues es mejor, es peor que yo, ¿sí? ¿Qué te está diciendo Yeshua? ¿Qué te está diciendo tu Salvador? No, no penséis que tú eres peor que él. ¿Por qué? Porque antes, si no os arrepentís, es decir, si tú no te arrepientes, pues vas a tener el mismo final que ellos si ellos no se arrepienten. Pero si todos nos arrepentimos, sea violador, sea prostituta, sea asesino, sea lo que sea, ¿sí? Todos vamos a llegar a la eternidad si nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, pues se cumple lo que nos dice Yeshua. Todos pereceréis igualmente. Sin importar si tenemos menor pecado, mayor pecado, recordemos que para el Eterno el pecado es lo mismo.
No hay ni uno mayor, ni uno menor, ni uno más grande, ni uno más pequeño. Nosotros como seres humanos es que le ponemos niveles, ¿no? A nuestros ojos. Pero en sí para el Eterno todos los pecados son iguales, ¿vale? Y en Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sigan la paz con todos, estén bien con su prójimo, mantengan buenas relaciones con su prójimo, ¿sí? Y dice, y la santidad, o sea, el apartarme de la maldad, el apartarme para seguir al Eterno, eso lo vimos con Levítico. La santidad es que yo me aparto a seguir lo que me dice Dios y ya no me quiero contaminar con la maldad del mundo. Recordemos que temer al Eterno, que es aborrecer el mal, eso nos lo dice en Proverbios 8. Entonces, si yo aborrezco el mal, la maldad, pues de lógico que voy a decir lo mismo que dice el Eterno. Si él le dice esto es blanco, bueno, yo le voy a decir blanco. Si él le dice esto es negro, yo le digo que esto es negro. Yo no voy a andar contradiciendo al empezar a decir esto es blanco, no, esto es rosado. Pues esto ya le estoy contradiciendo al Eterno. Estoy empezando a adorar la maldad. Ya no me estoy santificando si voy en contra de él, ¿sí? ¿Y qué dice? Entonces, si yo me santifico, si yo estoy en paz con los demás, con el Eterno y con los demás, sea tanto a nivel vertical como horizontal, pues de lógico que ahí sí voy a ver al Señor. Pero si no tengo eso, no voy a poder verlo, ¿sí? Imagínense. Pues, ¿por qué? Porque nadie que no sea puro no se puede presentar ante el Eterno. Y pues para confirmar, y si ustedes lo quieren confirmar, les dejo de tarea leer Primera de Juan 2, aunque acá lo vamos a tocar un poquito, pero si ustedes lo quieren ver más a detalle, se los dejo de tarea que los lean todo. ¿Listo? Vamos a ver acá algunos versos nomás. Y dice en Primera de Juan 2, del 3, y ahí hasta, no me acuerdo hasta dónde llegamos, y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién sabemos que le conocemos? A Yeshua, a nuestro Mesías, al Eterno. Si guardamos sus mandamientos, ¿sí? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Yeshua? ¿Cómo hizo Yeshua? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Él acaso no fue a la sinagoga los sábados porque, ay, no, es que tengo mucho sueño, qué pereza era allá, me quedo acá durmiendo? ¿Sí? ¿Hizo eso? ¿O qué dijo? Ay, no, es que estos fariseos son muy cansones, venga, yo les digo sus 4 verdades y me voy. ¿Sí hizo eso? No, ¿cierto? Entonces debemos mirar qué hizo Yeshua a lo largo de su vida para andar, para caminar como él anduvo, para seguir sus pisadas. Entonces, esto nos lleva a tener un balance. Tenemos que confiar en la gracia del Mesías, en su misericordia, en que realmente Él nos va a salvar, pero al mismo tiempo tengo que buscar el apartarme para Él, el santificarme para Él, el no buscar el mal, sino antes aborrecerlo, y así sí voy a estar en la presencia del Eterno. Ahí sí voy a ver. ¿Listo? Pues ahí sí podemos seguir. Y en 1 Corintios 10:13, ¿qué nos sigue diciendo? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no pueda soportar.
pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que no podáis resistir. O sea, Dios no te va a poner algo que tú no vas a poder resistir. Si a ti te ponen una mujer 60, 90, 60 para los hombres, ¿no? Si se la ponen, pues definitivamente, ¿qué van a hacer ustedes? Salgan corriendo como lo hizo José. Porque es que ustedes si se quedan, pues definitivamente es posible que no la resistan. Por eso es que hay ciertas cosas que uno puede hacer y hay ciertas cosas que no. Pero por lo menos si te ponen la tentación de unas costillitas de cerdo enfrente, pues tú puedes decir no las como y punto. Así me estén guiñando el ojo, así me estén ahí como con el olorcito llamándome la atención, pues ¿qué tengo que hacer? Resistir. Dice que no nos pone tentaciones que no podamos resistir. Él sabe nuestro límite y sabe hasta dónde llegamos. Por eso es que a todos los hombres no se le aparece una mujer muy bonita. Por eso es que a todos nosotros o a todas las mujeres no se les parece un hombre bien lindo, bien bizcochote, ¿cierto? No se nos aparecen con muchas riquezas o no se nos aparece con la diferente tentación que tengamos, ¿sí? Algunos puede ser con la comida. Otros puede ser con las películas, otros puede ser con la música, otros puede ser con X o Y cosas y cada uno tenemos una tentación totalmente diferente. Pero acá dice que el Eterno no nos deja ser tentados con algo que no podamos resistir. Es decir, tentación que tú tengas, tú la puedes vencer si sigues caminando con el Eterno, si sigues caminando con Él y si le pides dirección y ayuda al Eterno, Él te va a ayudar, te va a dejar salir de esa tentación. Sino que, ¿qué dice? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, te llegó una mujer o un hombre bien lindo, bien de todo, y tú ves que vas a caer, mejor dicho, ay, ve acá, por acá hay otra puerta, salgo y me voy. Dejo esto. Ay, que vinieron mis amigas las chismosas. Ah, pues, ¿qué tengo que hacer? Ay, sí, sí, ve, qué pena, tengo que hacer otra cosa. Me fui. Esa es mi salida. ¿Sí? O les digo fácilmente, no, venga, venga, acá no hablemos de chisme, venga, hablemos de otra cosa más importante, ¿sí? Las paro de una, ¿sí? Entonces, siempre con la tentación va a encontrarnos, vamos a tener la salida, ¿sí? Y eso es algo que vemos. Si nosotros si nos ponemos a pensar en los problemas o tentaciones que tuvimos en el pasado, nosotros a veces no decimos, uy, pero es que vea, yo tan tonta, yo por qué no miré y cogí este camino y por qué escogí ese, pero es que así es, uy, qué mucha bruta, ¿cierto? Casi siempre nos decimos eso después de cometer el error y después de caer, ¿cierto? Porque ahí sí vemos la salida después de pasar por la situación. Por eso cuando estemos en la situación, pues mejor miremos hacia arriba, declaremos el adiós para que Dios nos empiece a dar el discernimiento de dónde está la salida y dónde está la tentación, para tomar la salida y no la tentación, ¿cierto? Entonces, eso no lo está diciendo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque nos dice, no quiero que ignoréis, eso no lo empieza a decir al principio, no queremos que ignoréis ver y que pasó todo esto en el desierto, todo lo que ellos pasaron, porque no quiero que ustedes cometan los mismos errores. Eso es lo que dice Pablo. Ah, te dice, vea, mira. Estudia lo que pasó en Números, estudia lo que pasó en ese libro. ¿Para qué? Para que no cometas esos mismos errores, para que no caigas en lo mismo y traigas consecuencias en tu vida que después vayas a lamentar, ¿sí? Ellos ya habían salido del desierto, pero ¿por qué no entraron? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque eso lo vamos a encontrar a lo largo de este estudio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver los datos generales. No sé si hasta acá ha quedado bien lo de la introducción o lo de este texto introductorio. No sé si vamos bien o si tienen dudas.
¿Vamos bien? Por mi parte, sí, todo bien. Sí, Vale. gracias. Bueno, Sí, entonces, Yo bueno, todo sí bien. tengo una pregunta. dime, María Elena. Sí, quizás sea muy tonta, pero prefiero no quedármela. Bueno, como yo llegué ya a este conocimiento después de la pandemia, en este momento, tengo esa duda y no sé. Bueno, los que conocimos a Jesús ese tiempo, entonces tampoco éramos salvos, ¿no? Porque no obedecíamos. Esa es mi pregunta. Bueno, ¿O sí éramos eh, salvos? en cuanto a eso, por lo menos cuando nosotros, digamos antes que no conocíamos muy bien, ¿sí? Que el Eterno todavía nos tenía en un proceso, ahorita todavía estamos en ese proceso de irlo conociendo, y por lo menos hay personas que todavía no han llegado al conocimiento de seguir la ley o seguir esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El Eterno los va a juzgar, ¿sí? Por así decirlo, ya cuando según a su conocimiento. Es decir, si ellos conocen y por lo menos conocen el decálogo, bueno, hasta ese punto él los va a juzgar. Por lo menos a las naciones, ¿cómo las va a juzgar? Hay dos métodos por el que el Eterno nos va a juzgar. Bueno, se puede decir casi tres. La primera, a través de la naturaleza. Nosotros a través de la naturaleza vemos la grandeza de Dios, conocemos las cosas del Eterno, ¿sí? Sabemos que hay alguien mucho más grande, mucho más eficiente, mucho mejor, ¿sí? Que nosotros como seres humanos. Que no lo querramos aceptar es otra cosa, ¿sí? Pero a Dios los va a juzgar de acuerdo a que a ese libro de naturaleza, y ese libro de naturaleza a nosotros nos pone una conciencia, que esa conciencia que nos dicta, esto está bien o esto está mal. No sé si ustedes han visto a un niño de 2 años que va y rompe algo y llega la mamá y lo mira y empieza así, como quien dice, ¿y ahora qué hago? Hice algo mal, ¿cierto? Sin él saber que eso estaba mal, ¿cierto? Entonces podemos ver que tenemos una conciencia que desde muy chiquitos nos está diciendo esto no lo haga, esto sí lo haga, esto sí tome el camino, esto no, ¿sí? Por lo menos desde muy chiquitos nosotros sabemos que matar es malo, robar es malo, codiciar es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no solo nos lo dice la Biblia, sino también nos lo dice nuestra conciencia, ¿sí? Y eso ha venido a través de los tiempos, de años, de siglos, ¿sí? Que tenemos esa conciencia de que matar, de que dañar, de que todo eso es malo, ¿sí? Entonces, a nivel de ese, por ese lado es que el Eterno nos va a juzgar, por lo menos cuando no teníamos el conocimiento de todo esto, cuando no conocíamos, ¿sí? Pues el Eterno nos va a juzgar de acuerdo a lo que conocíamos y de acuerdo a las leyes morales. ¿Listo? Que es pues en las que hoy en día la teología cristiana, sea católica, cristiana, sea testigo de Jehová, bueno, de todas sus ramificaciones, ¿sí? De ahí es que Dios las va a juzgar de acuerdo a su moralidad, si actuaron bien o actuaron mal. ¿Listo? ¿Y cómo nos va a juzgar a aquellos que ya empezamos a conocer ya más a fondo, que sabemos que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que guardar todo esto? Pues de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a la revelación que hayamos recibido. ¿Listo? No sé si te quedó un poquito más claro, María Elena. Sí, estuvo excelente la explicación, ahora ya entendí, Ujú. porque esa es pues mi duda. Gracias. No, tranquilo, igual esa duda cada uno de nosotros la llegamos a tener en su momento, ¿no? No sé si habrá otra duda, otra pregunta, o si no, para continuar. ¿Vamos bien? Bueno, el silencio otorga, ¿no? Entonces digo que sí.
Entonces vamos a seguir con los datos generales. ¿Listo? Entonces, ¿quién escribió este libro de números? Pues ya sabemos, Moisés, ¿sí? Y en este libro, en este especialmente, vamos a ver las cualidades del liderazgo de Moisés. Vamos a ver cómo él lideró, cómo tuvo esas cualidades, tanto como hombre como líder, y también sus errores. Tales errores que lo llevaron a ¿qué? A no entrar a la tierra prometida, ¿no? Y eso vemos que tajantemente él, que más merecía que todo el pueblo entrar, pues tampoco entró. ¿Sí? Entonces acá nos va a mostrar todas esas cualidades y esos errores que tuvo. ¿Cuáles fueron las cualidades que Moisés tuvo? Pues fue el hombre más grande, el maestro más grande en toda la historia, ¿sí? Y eso lo vemos. Hoy en día, ¿quién nosotros podemos decir que es el hombre que más sabe de la ley de Moisés, que más la conoce? Pues Moisés, ¿sí? Porque al mismo se le dio, y eso lo vemos en Deuteronomio 34:10, que nos dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Eterno lo haya conocido cara a cara, ¿sí? Al que conoció al Eterno cara a cara. Uy, perdón. Entonces, si vemos, fue uno de los grandes maestros o profetas a nivel histórico de nosotros, ¿cierto? Incluso más grande que Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo pues conoció toda la ley, o sea, dada directamente por Dios, sino que también lo vio cara a cara y pudo hablar con él. O sea, tuvo conversación directa. Nosotros nunca hemos tenido el placer de tener una conversación directa con él, ¿cierto? Todo es a través de las escrituras. Y fuera de eso, también fue el hombre más manso. ¿Qué es ser manso? Controlarse. Tuvo autocontrol de sus emociones. Pues imagínate, y ahorita que estudiemos este libro, pues vamos a ver que definitivamente él tuvo mucho autocontrol de sus emociones y de lo que él hasta pensaba y decía, ¿sí? Y fuera de eso, también dice que es el hombre más humilde en toda la tierra. Y eso lo vemos acá en Números 12:3, que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, pues imagínense, pues al ser manso, pues también era humilde. Era sabio, tenía mucha revelación. ¿Por qué mucha revelación? Pues imagínense escribir estos 5 primeros libros, que es en sí la base de toda nuestra fe. Pues imagínate si no sería sabio, ¿no? Y liderar a una nación, o sea, él solo liderando a una nación de más de 3 millones de personas. Pues imagínese eso, no lo haría cualquiera, ¿cierto? Ninguno de nosotros pues sería como más fácil de hacerlo. Si nos da pánico pararnos enfrente de 10, 20 personas, ¿cierto? Que será liderando 3,000 personas. Entonces imagínense, ¿no? Juan, bienvenido, no te había visto. ¿Listo? Y pues también fue paciente. Paciente, ¿por qué? Porque aceptó muchas cosas de este pueblo. El pueblo era demasiado rebelde, y eso lo vamos a ver en el transcurso del libro. Cómo fueron de rebelde y cómo realmente él le tocó ser paciente. Pero pues como todo hombre tiene un límite, ¿no? Y ahí fue donde él falló. ¿Listo? Y pues cuando dejó de ser paciente, hubo un momento en su debilidad que se airió, se dejó llevar por su ira, por su mal genio, y pues cometió un error que eso le costó la entrada a la tierra prometida. Y eso ya lo iremos viendo. Entonces, ¿de qué se trata este libro? Pues este libro es donde Dios juzga la rebelión, donde realmente muestra a Dios que Él está en contra de toda clase de rebelión,
y que Dios es fiel para cumplir ese pacto que hizo con Abraham de que iba a entrar a su pueblo, de que esa generación o esa nación que se formaría en los lomos de Abraham, pues ahí sí iba a entrar a la tierra prometida, a esa tierra que le dijo a Abraham que le daría, que es la tierra de Canaán, ¿sí? Y pues también vemos que este libro se trata del conteo o el censo, ¿sí? Que se va a hacer tanto al principio como al final del libro, ¿sí? Tanto se hace un conteo de todos los que llegan, ¿sí? Llegan del desierto, salen de allí, como al final, cuántos están para entrar ya a la tierra prometida. ¿Listo? Y eso lo vemos. Entonces vamos a ver qué es rebelión o qué es la necedad. ¿Sí? Dios perdona todos los errores, pero ¿qué pasa si los vuelves a hacer? ¿Mm? Entonces, ¿la rebelión qué es? En sentido general es un acto de resistencia a la autoridad. Cuando uno ve a un niño que empieza a decirle, a faltarle el respeto a la mamá, al papá, al profesor o a X persona adulta, pues ¿qué decimos? Este es un rebelde. Este no quiere hacer caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estamos resistiendo a la autoridad. Es como ese burrito que no se deja guiar por su amo o por su señor. ¿Mm? Y a nivel de diccionario nos dice, la palabra necedad deriva del latín necius, que significa necio, y del sufijo que indica cualidad. ¿Sí? Entre los sinónimos que se pueden emplear para el término necedad están las siguientes palabras: disparate, estupidez, idiotez, tontería, sandez, invisibilidad, terquedad, entre otras. Esto no lo dice el diccionario, ¿no? No lo digo yo. Entonces, ¿un necio qué es? Alguien que habla, alguien que hace estupideces o disparates, ¿sí? Que son como las palabras más bonitas de aquí, lo que dice el diccionario, ¿cierto? Entonces, debemos de tener cuidado de no ser rebeldes ante la autoridad o no convertirnos en necios, en ser disparates, en hacer cosas que no llegarían a ser realmente de bendición o de edificación para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dios juzga la tontería o la terquedad o la rebeldía o la sandez, por así decirlo, ¿sí? Y esto lo vemos en Números 14:18. Dice, el Eterno, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Es decir, ¿qué? Acá dice, Dios es grande y misericordioso, ¿cierto? Él perdona la iniquidad, la rebelión, Él te perdona, pero también tiene su límite, ¿sí? Es como un padre. Uno de padre puede ser paciente, le puede pasar 1, 2, 3 veces cosas a sus hijos, pero cuando ya se le topa el vaso, cuando ya su copa está llena, ¿cierto? Ya dice ya mejor dicho, es que se merece, es un buen palazo, ¿sí? Un buen castigo, pues ahí sí es que viene el juicio, ¿cierto? Como nosotros como padres. Lo mismo pasa con Dios. Entonces, ¿qué dice? Aunque ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si tú no te arrepientes, si tú no dices, yo no vuelvo a seguir haciendo esto y sigues desafiando la autoridad y sigue haciendo lo que tú quieres, pues de lógico que va a llegar un momento en que va a venir tu juicio, en que va a venir el castigo perdurable. ¿Sí? Y dice en Romanos 6:1, pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca, es decir, ay, como vivo en la gracia, pues puedo hacer lo que sea.
¿Qué dice? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, si yo me entrego al pecado, si yo digo, ay, como estoy en la gracia, puedo hacer lo que yo quiera, puedo estar con cuanta mujer quiera, puedo estar y hacer y deshacer, ¿cierto? Puedo comer cuanto a mí se me aparezca en el caldero, si me cae una mosca, me la como, si me cae un zancudo, un cucarón, lo que sea, me lo como, ¿sí? Puede ser que estoy diciendo, estoy en la gracia y pues puedo hacer lo que quiera, pero no, la gracia también tiene un límite, ¿sí? Eso como nos lo dice la carta a los hebreos. Hay de aquel que pisoteare la sangre de Yeshua diciendo que está bajo la gracia, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Por eso debemos conocer los mandamientos, por eso debemos conocer lo que el Eterno nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no pasemos el límite de las cosas. Así como nosotros de ser humanos aguantamos ciertos insultos, aguantamos ciertas ofensas y cuando ya llega el límite respondemos, pues así pasa con Dios. Dios no se cansa de hacer misericordia, Dios no se cansa de tener gracia y mostrar su gracia ante los demás, pero ¿qué pasa? Tiene que dar ejemplo para los demás. Si Él no muestra que realmente lo que están haciendo está mal, pues va a ver que todo el mundo va a seguir lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros si tenemos dos hijos en casa? Al uno lo dejamos hacer lo que sea, pues ¿qué va a pasar con el siguiente? Pues va a seguir el ejemplo del mayor. Pero si le exigimos al primero, tenemos que exigirle al segundo. ¿Para qué? Para que sigan creciendo conforme a lo que deben de ser. Y de grandes, pues de lógico que van a ser grandes hombres si la disciplina y el amor está en balance, ¿no? Lo mismo pasa acá, tenemos que hacer un balance. Tenemos que ser más hacia Dios, más hacia las cosas de Dios que hacia el pecado. ¿Listo? Por eso no podemos ser como el burrito que no se deja guiar de su amo. ¿Mm? Y aunque se escudan muchas personas en la gracia y dicen que eso no importa, que pueden tener una vida de transgresión a los mandamientos, o que dicen que como estamos en el espíritu y ya la letra no es, o ya no tenemos que seguir bajo las reglas del Eterno, es decir, la Torah ya no está, que ahora estamos es por el espíritu, pues ¿en base a qué espíritu me estoy rigiendo? Si en las escrituras en Ezequiel 36 me dice que el Espíritu de Dios va a hacer que ¿qué? Que yo guarde los mandamientos, que yo los aprenda y que yo los obedezca, ¿cierto? Si no, pues definitivamente no voy a tener al Espíritu de Dios. Entonces, pues, ¿a qué, bajo qué espíritu me estoy guiando? Si decimos que estoy bajo el espíritu, pero no tengo que seguir las reglas. ¿De verdad es el espíritu de Dios o qué espíritu es el que me está guiando? ¿Sí? Entonces, eso de usar la gracia como símbolo de libertinaje, de que yo pueda hacer lo que sea, pues eso me va a llevar a pisotear la sangre del Mesías. Y algo que dice la carta de Hebreos es que dice que hay de aquel que pisoteare la sangre del Mesías. ¿Por qué? Porque ese ya no tendrá sacrificio para el perdón de sus pecados. Entonces, pues imagínense. Entonces, ¿qué hago? Si yo desecho la sangre del Mesías, la pisoteo con todo lo que hago, pues ¿quién me va a poder salvar? Ya no va a tener quien me salve, ya no voy a tener quien me limpie. Entonces, pues imagínense a qué lugar llegaríamos, ¿no? Y esto nos lo dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, por la cual fue apartado, por la cual fue lavado, e hiciere al frente al Espíritu de la gracia?
¿Qué es hacer afrenta al Espíritu de la gracia? Pues hacer cosas que no debemos hacer, y como estamos por la gracia, pues puedo hacer lo que quiera, lo que se me dé la gana. Pues no, miremos que acá no lo dice. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué quiere decir? Yo daré la retribución conforme a lo que cada uno de nosotros hagamos, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Señor va a juzgar a todos, tanto a naciones como a su pueblo, y va a empezar por casa. ¿Sí? Dice el 31, que es el que más me eriza la piel. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, pilas con las decisiones, con los movimientos que estemos haciendo, con las tentaciones, y cómo estoy yo siguiendo realmente al Eterno, ¿sí? Entonces, de estar deseando volver allá a ese momento donde Dios nos sacó y decir, ay, pues le voy a dar rienda suelta a mis deseos, voy a estar, mejor dicho, en los deleites y placeres que más quiero, pues es probable, y es muy probable, que no entremos a la tierra prometida si decimos eso, ¿sí? Pero para aquel que realmente fue lavado, fue purificado por medio de la sangre del Cordero, por aquel que murió por él, por aquel que hizo todo por él, y aún así deliberadamente dice, ay, eso a mí no me importó, eso, él porque tuvo que morir, yo no le pedí, voy a hacer y voy a deshacer, pues, ¿qué dice? Ya no hay remisión de pecados para él. ¿Por qué? Porque no se está repitiendo, porque tiene poco al Mesías. Lo tiene como si fuera nada, como si fuera inmunda, como si fuera algo que puede pisotear, ¿sí? Al que puede dañar. Entonces, por eso es importante tener estas cartas. Estas cartas de Judas, de Jacob o Santiago y de Pedro son las que nos advierten de estos malos maestros, que nos enseñan que la gracia la podemos hacer, que podemos guiarnos a través de riquezas, que podemos hacer muchas cosas, y esto nos advierte de los falsos maestros, ¿sí? Ya cuando entremos a esas cartas vamos a entender mucho mejor todo lo que nos dice Pablo, todo lo que nos dice Yeshua, y vamos a saber que realmente el único que nos salva es el Mesías, nadie más, ¿sí? Entonces, si hemos escuchado esa doctrina que dice que por la gracia, y que como eres salvo por la gracia puedes hacer y transgredir y inventarte lo que tú quieras y hacerlo, y que ya no importan los mandamientos, pues pilas, salte de ese lado, salte de donde estaba. Y eso vemos que no se escucha desde ahorita. Vemos que eso está desde la época de Pablo, desde la época que se escribió Hebreos, incluso desde la época que le mandó la carta a los Corintios, ¿no? Y en Mateo 18:6 nos dice, y cualquiera que haga tropezar, que sea de piedra de tropiezo para los demás, que dice, alguno de estos pequeños que creen en mí. O sea, si nosotros estamos creyendo en el Eterno y vamos y le decimos a alguien que quiere conocerlo, le empezamos a enseñar mal, ¿qué dice? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínense. O sea, es preferible que quede por allá en lo profundo del mar a que se presente ante el Eterno. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vayamos a enseñar, que sea literalmente lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo poner de mi cosecha, yo no puedo hablar de lo que yo quiera, sino que definitivamente tengo que enseñar lo que el Eterno me está pidiendo que enseñe. ¿Listo? Lo que la palabra de Dios dice que diga, ponerle sentido a lo que Él está diciendo. Y un ejemplo de esto fue Coré. Coré fue uno de los hombres que en medio de su
de su codicia, en medio de querer más, en medio de darse de más, porque decir que era levita, que él también podía entrar en la posición de sumo sacerdote o de sacerdote, que entonces, ¿por qué él quedó fuera? Entonces, al hacer eso, pues, ¿qué hizo? Empezó a levantar una rebelión en contra de Aarón y en contra del liderazgo de Moisés. Y esto lo llevó a la tumba. Y esto nos lo muestra Números 26:9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos Datán y Abirán fueron fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra el Eterno. O sea, realmente ellos no se estaban rebelando contra Moisés y Aarón porque ¿quién los puso? El Eterno. Entonces estaban rebelando realmente era contra el Eterno. Y dice el verso 10, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarnio. Es decir, murió primero la familia de estos hombres, Nemuel, Datán y Abirán, y Corea, ellos se los tragó la tierra con toda su familia, y después de eso, a los que lo siguieron, a los que siguieron lo que ellos decían, se dejaron llevar por la murmuración, por querer rebelarse ante el Eterno, pues ¿qué pasó con ellos? Dios los quemó. ¿Sí? Los incineró, los consumió en fuego, imagínense. Entonces, Coré como uno de los es como un antecedente, es la advertencia que nosotros tenemos de cuidarnos de los falsos maestros. No podemos escuchar a cuanta persona nos diga, yo creo en Jesucristo, yo estoy estudiando la palabra, pero tengo que mirar primero sus frutos. Si realmente él está obedeciendo la ley de Moisés, si realmente él está cumpliendo, o si por lo menos tiene un estudio verso por verso de toda la Biblia. Así por lo menos puedo decir, listo, ahí sí lo puedo escuchar, ahí sí lo puedo seguir, ahí sí puedo mirar qué hago y qué no hago, siempre y cuando esté basándose en las escrituras. ¿Listo? Dime, Vero. No, quería hacer un comentario ahorita que estás diciendo sobre todo cómo debemos enseñar. Ajá. Mira, nada menos yo, pues ahora que quiero entrar pues a dedicarme a todo lo que te estaba comentando de que empezar a conocer cómo podemos ir de lo de mi esposo de que hacerse la circuncisión, por qué y para qué. Uh-huh. Y te acuerdas que yo te mencionaba la otra vez, te decía, pues es que sí, cuando alguien me pregunte, que sí quiero tener los verdaderos fundamentos para decirle el por qué, para qué o por qué fue. Uh-huh. Nada menos estudiando, estoy también así bueno, me salen páginas de escudriñar la palabra y todo eso. Y hoy nada menos había un debate y me llamó la atención porque pusieron, te lo comento porque viene al tema todo lo que estás hablando de Corea y todo eso, de la rebelión y todo. Uh-huh. Ponían un homosexual, ponían a una muchacha católica, ponían a una pastora cristiana, entonces el homosexual alegaba así, o sea, le decía a la pastora, es que porque, dígame en qué parte de la Biblia dice que un homosexual no puede abrir una iglesia. Entonces la pastora le decía, mira, es que hay un diseño, que esto, que el otro, pero mira, o sea, a mí me impresionaba que a veces, o sea, a nuestra conveniencia conocemos la palabra porque sí la leen, o sea, me quedé con la boca abierta porque él decía, no, pero es que a mí dígame, entonces, ¿por qué se permitió que cuando Adán y Eva los hace el Señor, después de ellos mismos nace toda la descendencia? Entonces ahí también él decía pues que hermanas con hermanos y que Uh-huh. por qué. Entonces decía, entonces ya ahí ya estamos mal. Si dice que la homosexual no se permite, que la prostitución no se permite. Entonces yo decía, entonces has leído la palabra, pero tomamos lo que nos conviene, o sea, no has Exacto. desmenuzado exactamente
Y luego también le refutaban. Eso sí, fíjate que a veces sí, yo también lo llegué a hacer porque me llegó a pasar. O sea, yo en otros estudios con Rafa lo había comentado. Él también, una de las muchachas decía, oye, o sea, yo tengo una amiga que es cristiana y perdóname, dice, pero los dos eran católicos, ella empieza a ser cristiana y en cuanto empieza a ser cristiana, el hombre le empieza a ser más infiel, el esposo. ¿Y qué le decían en la iglesia? Debes de perdonar porque eres cristiana y debes de perdonar. Dice, lleva, no te miento, como unos 8 cuernos y los ha perdonado. Entonces le decía a la pastora, entonces, ¿eso está permitido en su iglesia? A ver, contésteme, ¿en qué parte de la Biblia dice que una mujer debe permitir 8 cuernos porque es cristiana? Entonces la pastora así como que ahí lo que me quedaba impresionado, que es como ahorita hago mucho hincapié en esa palabra, Julia, cuando no estamos preparados para contestar, cuando no estamos preparados. Y yo me quedaba así, y ella decía, sí, pero es que el hombre es el inconverso, no ella, y dice que por ella puede ser salvado el hombre. Pero sí, también sí me quedaba yo con esa, así como que con eso tan valiente, porque yo también lo llegué a refutar, la verdad, Julia. Yo decía, no, o sea, espérame. O sea, a mí me llegó a decir una persona, hasta que no te esté matando, te podemos decir que te salgas de tu casa. Entonces yo decía, no, espérame, y pasó con mi madre, o sea, yo decía, oye, le hablamos a la policía que la traía matando a patadas y, o sea, mi abuela le decía, es tu cruz porque si te casas ya no te puedes divorciar. Entonces, a eso es lo que quiero llegar con el tema está, cómo Dios te va confirmando, pues, y el tema que estás hablando de que dices, aguas con agarrar la palabra como te conviene, aguas, o sea, que lees un pedazo y ya, y volvemos a lo mismo. Esa palabra yo la he escuchado mucho, es que estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y yo en la iglesia, la verdad, me confieso, fui rebelde en la iglesia donde asistía porque yo sí le decía, ay, no, oigan, pero ¿por qué esto? O luego yo era servidora y me ponían a sentar a las personas de dinero adelante y yo sí renegaba, yo le decía, oiga, líder, pero ¿por qué los que tienen dinero deben de ir adelante y los pobres atrás? Y era bien contestona, Julie, y empezaban pues a tenerme idea y yo decía, no, es que no, había cosas que nomás no me cuadraban, hacía las cuentas y nomás no me daban y no me daban. Entonces sí, ahorita sí quise levantar la mano por eso, porque digo, qué importante, nos lleva mucho tiempo de estudio el entender una sola palabra de la que a veces no sabemos ni su origen, o sea, lo agarramos como queremos, porque podemos estar alabando. Yo era una de esas y me vuelvo a confesar con ustedes vergonzosamente, de las que iba a la iglesia los domingos y adoraba dizque al Señor, le cantaba, brincaba, me torcía, volvía a destorcer y saliendo en la casa aventaba rayos, centellas, serpientes y todo lo que pudiera ver. Entonces digo, sí, y me llamaba mucho la atención. No acabé de ver esa controversia en el internet, pero sí era esos puntos y no porque a veces te dicen, no, es que no veas algo que no, pero sí es importante conocer porque yo ya al homosexual refutarle, es que la palabra, entonces yo decía, el homosexual ha leído la palabra, pero no la ha entendido. Y la otra mujer también ha leído la palabra y decía, no, entonces Dios es machista, así lo ponían. Dios es machista porque ¿cómo puede ser que a los hombres se les permita desde la antigüedad andar con varias mujeres y a una mujer la apedreaban? Y entonces digo, la han leído parte de la Biblia, pero o sea, no hemos leído ni el contexto. Y yo decía, chin, o sea, ¿cómo me tengo que preparar para que el día que me hagan esas preguntas, cómo debo de contestar o cómo debo de estar preparada? Porque es bien fácil decir, yo quiero de dar la palabra, yo quiero compartirla. Sí, pero fíjate que vas a compartir, ¿verdad? Gracias, Julia, Sí. por darme este espacio para comentarte esto tan importante. No, tranquila, igual eso es algo que uno aprende, pues por eso es que es bueno que ustedes también participen, porque pues así lo hacen crecer a uno y hacen que uno pues también estudie más, ¿no? Porque a veces las preguntas no siempre uno las va a tener para contestarlas, ¿no? Y lo que tú dices, Vero, es realmente importante porque realmente sí, muchos utilizan la Biblia a su antojo, ¿sí? Sea como decíamos lo de la gracia, sea lo que
lo que pasa en ciertas cosas, transgiversan las cosas, por lo menos hay en el capítulo 1 de Ezequiel que hablan de estos carros de fuego que son totalmente raros, que uno ni los entiende, ¿sí? No se los puede llegar a imaginar radicalmente, pues muchos dicen que está hablando de ovnis, ¿sí? Por lo menos otros transgiversan la relación de Jonathan y de David con que ya eran homosexuales, ¿sí? Todo eso que empiezan a transgiversar, pues realmente lo que están haciendo es ellos coger la Biblia para decir, mire, yo sí estoy haciendo las cosas bien porque acá lo dice, ¿sí? Pero algo que sí debemos de tener en cuenta y es lo que siempre se les ha dicho. Si de Génesis a Apocalipsis no se contradice ese término y si a mí en ninguna parte de la Biblia me dice que es que ellos fueron gays, porque nunca, no dice, dice el amor fue puro, así como un amor de hermanos, ¿sí? Que se quieren, que esto se respetan, pero nunca hubo una infracción, o si no, eso hubiera estado en la escritura, ¿cierto? Todo eso deberíamos de estar mirando y no de sacar textos fuera de contextos. Ay, que como a mí no me gusta que me toquen el tema de diezmos, pues yo no quiero Malaquías porque me habla de diezmos. Ay, que como yo no quiero que me hablen de que van a juzgar a las naciones, ay, pues ya no estudio los profetas porque eso es solo juicios para las naciones y para Israel. No, pues eso no, X, conmigo no va. No, tenemos que estudiar todo. ¿Por qué? Porque de allí es donde el Eterno nos empieza a hablar y nos empieza a moldear ciertas cosas, ¿sí? Y puede que nosotros, yo por lo menos no soy tan sabiendo de todo, ¿sí? Pero lo que llevo estudiando me ha permitido entender que realmente el Eterno todo lo ha puesto por algo, ¿sí? Y que hay personas que sí prefieren transgiversar todo con el fin de que de cumplir sus deseos y decir y argumentar que están bien. Pero hay cuando vean realmente su final. Ahorita podemos decir, no, es que los ricos, ay, ve a todos ellos haciendo sus cosas malas y mire cómo están de bien y todo. Pero si nosotros vemos a través de las escrituras, ¿cuál es su final? ¿Sí? Yo prefiero padecer en este mundo, que la vida eterna es todo esto, pero mi vida es este tricito de vida eterna, ¿sí? Un parpadear de en cuanto a todo el trayecto de vida eterna, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué prefiero? Prefiero vivir este pedacito con pesumbres, con cosas, pero que este resto de eternidad esté con él, esté en las mejores condiciones, pero ¿qué prefiero? Estar bien en este pedacito de vida, estar cumpliendo mis deseos, mis deleites, pero sabiendo que al final, en la vida eterna, voy a estar en otro lugar al que realmente no quisiera llegar. Mucha gente dice, ay, pues me voy para el infierno, pero qué palabras están diciendo, ¿sí? Nosotros sí sabemos realmente qué es eso y pues ahí es donde nos toca estar estudiando. Por eso nos dice la escritura, estudia de día y de noche. ¿Para qué? Para que también, y como nos lo dice Pedro en su segunda carta de Pedro, nos dice, bueno, entonces empieza a defender tu fe. Entonces, pero para eso que necesitamos conocer las escrituras. Si no las conocemos, pues de lógico que va a venir cualquier persona y nos va a callar y nos va a decir, no, eso no es así, eso no es así, no es así. Ya cuando veamos una persona que realmente no quiere aprender y lo único que quiere es contradecir y contradecir y contradecir, pues ante esa persona es mejor callar, es mejor decir, esta persona no quiere escuchar en lo que a esa persona le conviene, entonces pues mejor callar y perder la batalla. ¿Por qué? Porque no se le puede dar las perlas a los cerdos, ¿sí? Decir, esa persona se quiere perder, no quiere entender, no quiere conocer, lo que quiere es dar sus argumentos y decir que él sí está bien por eso y ya, ¿sí? A diferencia de otra persona que sí quiere aprender, que hace sus preguntas con el fin de aprender y pues a esa persona sí es donde más me voy a exigir
para enseñarle y para mostrarle la verdad, ¿sí? Y a eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. No nos dé temor a defender nuestra fe. Entre lo poquito o lo mucho que vayamos aprendiendo, debemos ir defendiendo, debemos ir edificándonos, porque va a llegar un momento en que sí vamos a tener que defenderla a capa y espada, así como la defendió Yeshua, así como la defendió Pablo y cada uno de los profetas, incluyendo Jeremías, que ya cuando lleguemos a donde él, pues vamos a ver que realmente les tocó muy fuerte defender su fe, ¿no? Y va a llegar un momento en que va a ser así. No sé si alguien más tenga algún comentario o si no, para continuar. ¿Vamos bien? Vale. Entonces, el que calla otorga. Entonces, sigue diciendo, entonces Dios juzga la rebelión. ¿Y cómo puedo saber que Él la juzga si no hay un precedente? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo si Él está juzgando que yo estoy en el camino correcto? ¿Sí? Que Él me muestra un camino, que Él me dice por dónde debo de ir, pero que yo qué. Yo digo, ay, no, pues cómo es que esto está mal, pero Dios no ha juzgado esto. Y hoy en día muchos que dicen, ay, no, pues que mire, yo he hecho esto, he hecho esto y a mí no me ha pasado nada. Puede que físicamente no, pero ¿cómo estás espiritualmente? Tu vida realmente, tú se sientes muy gozoso cuando estás solo y cuando ya no tienes a nadie que te apoye. ¿Realmente estás gozoso cuando ya no ves a nadie y estás allí solo en medio de tu soledad? ¿Realmente estás bien? Cuando nosotros, cuando estamos estudiando la escritura, no importa si hay alguien al lado, si estemos solos o no estemos, estamos igual de contentos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ellos después de un guayao? ¿Qué pasa con ellos después de estar en medio de su loquera, en medio después de haberse metido quién sabe cuánta droga? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo actúan? ¿Cómo cambia su rostro? ¿Realmente es bueno? Entonces, todo eso lo podemos saber. Y acá en este libro, ¿cómo sabemos que realmente Dios juzgó? Pues lo podemos saber a través del censo. En el primera parte o en la primera comienzo de este libro nos hace un censo de todas las personas que salieron de Egipto, ¿sí? O sea, los cuenta. Y en este primer censo, en el capítulo 1, pues nos muestra que salieron o que están 603.550 los contados que son de 20 años para arriba. Es decir, los que son de 20 años para arriba, para ese entonces ya podían ir a la guerra, ya estaban casados, tenían niños, ¿sí? Tenían descendencia, ya sí podían ir a la guerra, ¿sí? Entonces ya eran hombres derechos y derechos, ¿sí? No como hoy en día. Hoy en día un joven de 20 años, mejor dicho, no es tan maduro como para decir voy a la guerra y me enfrento ante un país, ¿no? Entonces eso lo vemos acá. El primer censo, entonces vemos que tenemos 603.550 hombres. Ahí no se cuentan mujeres, no se cuentan niños, no se cuentan ancianos, ¿sí? Recordemos que eso es algo que tiene la Biblia. Entonces, pues imagínense la cantidad de personas, pues podemos decir que es casi el cuádruple, ¿sí? Si contamos una mujer por cada hombre, es el doble. Si contamos de 2 niños, que sea así como muy sencilla la cuenta, ¿sí? Porque recordemos que para esa época, pues que es lo que más se necesitaba, mano de obra. Y entre más hijos tuviera, pues mejor, porque más mano de obra tienen. No sé si ustedes no han mirado, pero las familias de hace 50, 60 o por lo menos 40 años atrás, todos tenían de a 18, 20 hijos y de ahí para abajo, pero tenían hartos. Yo he llegado a conocer a personas que tenían 18, 20 hijos anteriormente y que uno dice, uy, ¿y dónde tuvo esa mujer todos esos hijos? Pero pues la llegaron a tener. Asimismo, imagínense para esta época, pues que ese era la agricultura y que era todo esto, pues con mucho más razón, ¿sí?
Y pues por eso se dice que esta fue la mayor migración, ¿sí?, de un pueblo en todos los tiempos. No había otro pueblo, otra nación que se haya cambiado de un lugar a otro, ¿sí?, en cuanto al tiempo. Entonces vemos que, como vemos, la fe hebrea no es como la que se basa directamente en las naciones hoy en día, ¿sí? Del que se basan ahí, yo veo, escucho y sigo al líder. No, en esta fe hebrea, lo que se basa es en la experiencia de todo un país, no de 2 o de 3 o de 4. ¿Qué pasa hoy en día con las religiones? Ay, se levantó un personaje diciendo, ay, es que tuve esta visión y vi al ángel y me dijo que tengo que hacer esta iglesia y yo no sé qué y cuántas cosas, y así creó la religión que él hice o profesa, ¿sí? ¿Y qué pasa? A través de esa visión le echa el cuento a las demás personas y lo empiezan a creer por esa visión que tuvo ese hombre. ¿Pero es real? Vaya a saber uno si es real o se la inventó, ¿no? Pero ¿qué pasa acá con la fe hebrea, con la fe que nosotros seguimos? Es un evento que no vivió una persona, no vivió 2, no vivió 3, no vivió 4, sino vivieron más de 3 millones de personas. Vivieron una cantidad de personas que fueron testigos, que por eso hasta hoy en día se cree y por eso la Biblia no ha dejado de ser compartida, de llegar a estar a donde hizo. ¿Por qué? Porque muchos testigos fueron los que vieron, no solo el pueblo. ¿Cuántos egipcios se quedaron después de ver las plagas? ¿Cuántas naciones alrededor vieron la caída de Egipto? ¿Cuánta gente alrededor y naciones vieron los milagros que hizo el pueblo y reconocieron y temieron que el pueblo realmente era de Dios? Imagínense, pues cuántos testigos no hay, que el enemigo ha tratado de taparlos, de que ya no se ve evidencia, pero a nivel histórico vemos que se han levantado ruinas, que han mostrado que hay sitios que verdaderamente han sido verídicos y han sido de todo. Pero ¿qué pasa con la fe hebrea también? Que si uno cree en el primer versículo de la escritura, que es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues sabemos que todo lo demás pudo haber pasado, ¿cierto? Si Dios todavía mantiene este cielo y mantiene la tierra, donde yo no me desaparezco en cualquier momento y donde el cielo no se cae en cualquier momento, y sé que va a permanecer ahí hasta que Él venga, pues de lógico que yo voy a decir, pues creo en Él. No tengo otra forma de creer. ¿Quién más va a sostener el cielo? ¿Cierto? No hay un Dios, no hay otra persona que me diga, no, yo como líder levanto el cielo. ¿Quién te puede decir eso? Nadie. ¿Quién ha tocado el cielo? Nadie. Sí, y eso es algo que el Eterno lo dice en Job. ¿Qué hombre ha medido el cielo desde el cielo hasta la tierra? Ningún hombre lo ha podido hacer ni lo podrá. Sí, y si lo haces porque el Eterno lo permite, pero el resto no más, pare de contar. Entonces, todas estas personas fueron testigos de todo lo que pasó. No es como actualmente las religiones, que no, un líder se levanta diciendo X cosa y todos lo van siguiendo como zombies. No, acá es todo el mundo, todos, una nación de más de 3 millones de personas que vieron todo, que mostraron y que vivieron todas las experiencias, toda la experiencia del maná, de la nube, de la torre de fuego, todo eso. Y no fue solo 3,000 personas que salieron, pues imagínense en los 40 años, cuántas reproducciones, cuántos hijos no tuvieron, cuántos empezaron a crecer y siguieron teniendo hijos y así sucesivamente. Pues de lógicamente, ¿qué iban a hacer? Muchos más a lo largo de la estadía del desierto. Por eso ya en el capítulo 26, que es donde termina este libro, vamos a ver el segundo censo. ¿Y qué nos dice? Ay, pero acá eso tienen como 4,000 menos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá?
Vemos 601.730, que estos son los que quedaron al final de los 40 años, es decir, los que sí podían entrar a la tierra prometida. Bueno, acá, ¿qué pasó? Ay, quedaron los mismos. No quedaron los mismos. Recordemos que acá nomás si hacemos las restas, pues fueron como nomás 1.820 personas menos, ¿sí? Que Dios tuvo misericordia porque duplicó lo que estaban en la primera, porque recordemos que ¿qué había pasado? A los primeros que vieron todos los milagros que salió de Egipto, a los primeros que vieron las plagas, cómo Dios los había sacado, les dijo, ustedes van a morir, ustedes van a quedar en el desierto por no obedecerme, por no hacerme caso. Los únicos que van a pasar a la tierra prometida son Josué y Caleb. Del resto de esa generación, murieron postrados en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Los duplicó, que no alcanzó a ser 605.000, sino 601.000, pues de lógico que fueron menos, pero los duplicó. O sea, el Eterno fue tan grande que casi hizo la misma cantidad de gente que salió de Egipto para que entraran a la tierra prometida. Imagínense, ¿sí? Entonces, esta generación que entraron realmente fueron jóvenes, fueron personas que crecieron viendo el maná caer en el cielo, viendo la nube sobre ellos, viendo la torre de fuego guiándolos. Ellos fueron los que crecieron allí y los que entraron realmente a la tierra prometida, más no los que vieron los milagros que pasaron en Egipto. ¿Listo? Eso fue lo que pasó acá. ¿Y por qué entraron las generaciones más jóvenes? ¿Por qué entraron aquellos que realmente hasta ahora estaban empezando a vivir? Porque es más fácil que un joven cambie su estilo de vida de manera radical que un viejo cambiar su estilo de vida de manera radical o sus pensamientos. ¿Sí? Se los hago de pensar de otra manera. El disco duro de una persona mayor de 30, 40 y 50 años ya está tan lleno, ya tiene sus tradiciones tan fundamentadas, ya tiene sus pensamientos y todos basados en esas tradiciones, en eso que aprendió de chiquito, que ya esa edad para cambiar es decir, tengo que cambiar desde el día de mi nacimiento hasta mi edad. Pero ¿qué pasa con los jóvenes de 10, 20, hasta 25 años se puede decir? ¿Por qué pueden cambiar tan rápido sus estilos de vida? Porque no se apegan a ciertas cosas o a ciertas tradiciones, porque su disco duro está más limpio, no tiene tantas cosas encima, no tiene tantas experiencias, tantas cosas que le metieron en la cabeza, sino que puede fácil cambiar. Puede cambiar su estilo de vida. Por eso es que la influencia, por lo menos de nosotros los mayores, ¿sí? De 30 para arriba, es más fácil decir, uy, no, ¿y cómo voy a dejar de hacer esto? Ay, pero ¿y por qué tengo que dejar de hacer lo otro? ¿Pero por qué tengo que dejar de comer esto? ¿O por qué tengo que comerme un insecto? No, eso no. En cambio, los jóvenes, pues como están en proceso de experimentar, están en proceso de ver qué es lo que les gusta, pues dicen, ay, venga, puedo comer este insecto, venga, probemos a ver qué sabe, quién sabe. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un joven y un adulto, ¿sí? Entre aquellos que hasta ahora están empezando y aquellos que ya tienen su disco duro o su cabecita llena de tradiciones, llenas de cosas, sin pensar que pueden cambiar, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes no le han hablado a alguien mayor, ¿sí? A alguien que tiene ya años de tener, ¿cierto? De conocer, pero que no conocen las escrituras así de fondo y les dicen, no, es que usted ya no tiene que celebrar Navidad, usted ya no tiene que celebrar nada de esas fiestas paganas como Halloween y otras que uno va averiguando. Entonces ustedes le dicen, no, ya no tenemos que celebrar eso, tenemos que celebrar las fiestas del Eterno. Y van a decir,
¿Y cómo? ¿Y entonces qué voy a hacer en esa época? Y entonces no sé qué, y entonces empieza a sacar uno excusas, ¿no? No sé cuántos de ustedes que empezaron con esto de las raíces hebreas, como que le chocaron en la mente y como si fuera que lo hubieran dejado noqueado por un rato, pensando y procesando qué debían de hacer después, ¿cierto? Varios de nosotros pasamos por eso. Entonces, pues imagínate el querer erradicar a todo un pueblo que estaba esclavizado bajo tradiciones de Egipto, salir de ellos y ser libres, pues de lógico que su mente estaba esclavizada, más su cuerpo estaba libre. Por eso es que es más fácil que los jóvenes pues llegaran a hacer. Y pues eso requería también un cambio que no todos estamos muy dispuestos a hacer. No todos estamos dispuestos a decir, no, pues eso, pues bueno, fácil, lo dejo y empiezo con esto. ¿Cierto? Hay unos que sí somos fáciles, no puedo decir que no todos los adultos son obstinados y dicen, no, yo no lo cambio. Hay adultos que sí dicen, yo no sabía esto, venga, sí, acá dice esto, sí tengo que hacerlo, y lo cambian. Pero hay otros que no, hay otros que mejor dicho tienen sus creencias muy marcadas y dicen, yo no las voy a cambiar porque es que usted venga y me lo dice. Sí, o porque, no, pues sí entiendo, pero es que cómo voy a cambiar todo eso de la noche a la mañana, no, es que mire, y ahora qué le digo a no sé quiéncito, y ahora qué hago y no sé qué, ¿sí? Empieza uno el cambio como que un proceso más duro para aquellos que ya llevan mucho recorrido, ¿sí? Y por eso Yeshua nos dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es decir, muchos están llamados a entrar, pero son pocos los dispuestos realmente a cambiar de acuerdo a lo que el Mesías nos está pidiendo. Bueno, no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. O quieran añadir algo. ¿Ninguno? Vale. Entonces voy a terminar esta lámina y terminamos la clase, ¿vale? Como para que no quede esto cortado. Entonces, y eso lo vemos con la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Unas sí estaban dispuestas a hacer lo que el Eterno les pidió, pero otras no, ¿sí? Y acá pues el Eterno habla de una manera muy drástica, ¿sí? Por lo menos uno cuando le dicen muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, uno puede decir, no, pues es que puede entrar el 20, el 30 o puede entrar hasta el 70, 80, 90, ¿cierto? Son más poquitos los que no van a querer entrar. Pero si uno se pone a mirar realmente en estadísticas, pues pasaría lo que vemos acá con las 10 vírgenes. Lo que nos habla Mateo 25 del 1 al 13, y lo vamos a leer de rapidez. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas 10 vírgenes hagan de cuenta que son las 10 tribus y el esposo es Yeshua, ¿sí? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, es decir, 5 seguían lo que el Eterno les pedía y 5 estaban entre sí y no, pero entre más el no. ¿Listo? Después sigue el tercero. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo de Yeshua, cabecearon todas y se durmieron. O sea, nosotros nos cansamos también de esperar y a veces desfallecemos. Sigue el verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor.
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, diciendo, uy, acá ya viene, venga, levantémonos. Y sigue el verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismos. Es decir, que les dice, vayan a donde ustedes estaban, vayan a donde ustedes estaban permaneciendo y busquen allá para que les dé el aceite. Es decir, si tú estás en medio de tu tentación, y a ti tu tentación, digamos que son las películas, por así decirlo, ¿sí? Haciendo alusión a algo, como ejemplo, entonces ellas le dicen, pues vaya allá donde estaban viendo las películas y consigan el aceite que necesitan para ver al esposo. El aceite, recordemos que ¿qué es? La palabra del Eterno. La luz es esa lámpara, el aceite, pues ¿qué es? El Espíritu de Dios que nos lleva a la verdad, a la palabra de Dios, ¿no? Y después sigue diciendo, pero mientras ellas iban a comprar, mientras que estas 5 insensatas se fueron a buscar el aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Es decir, que tenemos que estar preparados para poder entrar a las bodas. Y dice el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, si nos ponemos acá, va a haber un 50 y un 50%. 50% que va a poder entrar y 50% que no va a poder entrar. A eso es a lo que se está refiriendo acá, cuando muchos son los escogidos y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es decir, muchos van a tener la opción de entrar, así como estas 5 insensatas, pero ¿qué pasan? A la hora de la verdad no van a tener su lámpara encendida, no van a tener al Espíritu de Dios en su vida y no van a alumbrar a través de la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, recordemos que el número 10 es la totalidad, es la representación de la comunidad, ¿sí? Donde la mitad se salvan, es decir, las 5 sensatas, y donde la mitad se pierde, las 5 insensatas. Y esto lo vemos en Apocalipsis, donde dice, veremos a muchos que son aprobados, ¿sí? Que son probados, que van a pasar por la tribulación, porque eso de que el rapto va a ser antes que la tribulación, eso es mentira. El rapto va a ser después de la tribulación, ¿sí? Y ahí es donde se va a probar realmente si voy a estar con el Eterno, si voy a ser capaz de dar todo por Él, hasta mi vida por Él, y ahí sí voy a saber si soy trigo o soy cizaña, si me voy a dejar por lo que el mundo me diga, por lo que el mundo me dicte, o voy a seguir rectamente lo que diga el Eterno sin importar lo que pase con mi vida, ¿sí? Entonces, todos estos textos, pues, ¿a qué nos sirven? Y en especial este libro de números, pues como amonestación, como advertencia, para que no tomemos la escritura por juego, para que no tomemos todo lo que el Señor nos está enseñando por algo que podemos pisotear y que podemos dejar allá tirado, en vez de eso, para que le pongamos la importancia que realmente merece, darle la seriedad que se merece a nuestra salvación, a guardarla y a saber que si nosotros estamos con Dios, que si estamos guardando su pacto, que si le obedecemos, pues de lógico que esa salvación eterna que nos dice realmente se va a cumplir. Pero que si realmente yo prefiero decir que por la gracia puedo hacer el libertinaje y hacer y rendirle rienda suelta a mis deseos, pues de lógico que no voy a tener
esa vida eterna. ¿Por qué? Porque yo escogí un camino totalmente diferente. ¿Listo? Entonces ahí, acá ya acabamos con esta lámina. Entonces, no sé si habrá dudas o preguntas y ya en la otra clase vemos el resto de los datos generales, ¿vale? Para no quitarles tiempo. No me gusta quitarles tiempo. No sé si habrá dudas o preguntas. ¿Vamos bien? Sí, todo bien, gracias, Juliet. Listo, vale. Bueno.